Los textos siempre debemos escribirlos en una capa independiente. Más adelante veremos qué características debe tener esta capa, pero en principio debemos contar con una capa exclusiva para dibujar los textos y en ella nos posicionamos. Para añadir un texto, lo primero que hacemos es cambiarnos a la ficha Anotar, y AutoCAD nos ofrece dos herramientas para añadir textos. Las tenemos aquí, que son las herramientas que vemos como texto de líneas múltiples y texto de una línea. La primera de ellas nos va a permitir escribir párrafos formados por múltiples renglones. Es una herramienta muy fácil y muy sencilla de usar debido a su parecido con los editores tradicionales de texto, como por ejemplo Word. Obviamente que mucho más sencilla de lo que es Word. Y la herramienta de una línea nos va a permitir escribir exclusivamente textos de una línea. O sea, todo lo que escribamos dentro de un mismo renglón va a ser un mismo objeto. Al pasar al renglón de abajo, ya AutoCAD lo tomará como un objeto totalmente independiente del anterior. Mientras que en esta herramienta, al pasar al renglón de abajo, seguimos escribiendo dentro del mismo objeto y por lo tanto lo podemos modificar el conjunto de renglones en el momento que lo deseemos. Vamos a ver cómo funciona esta primera. Lo primero que nos va a pedir AutoCAD es que definamos, como quien dice, la hoja. O sea, tracemos un rectángulo de dónde va a estar ubicada la hoja en la cual vamos a escribir. De esa hoja vamos a estar definiendo sobre todo el ancho de la misma, lo cual va a hacer que una vez que lleguemos al borde derecho, automáticamente siga escribiendo en el renglón de abajo. Hacemos un clic para definir la otra ubicación. Y aquí vamos a ver una barra de herramientas que se le parece mucho a las barras de herramientas que tenemos en Word. Por ejemplo, vamos a definir 1 de altura y vamos a empezar a escribir. Vamos escribiendo igual que lo hacemos en cualquier editor de texto y cualquier cosa que deseemos modificar la seleccionamos y acá le podemos cambiar el tamaño, 1.5, podemos indicarle que sea en negrita, en inclinada, subrayada del lado de abajo, o subrayada del lado de arriba, o subrayada en ambos, si activamos las dos, qué tipo de letra queremos asignarle, si queremos añadir viñetas o numeración, aquí podemos dar la justificación, o sea, podríamos indicarle que lo queremos alinear sobre el lado derecho, sobre el lado izquierdo, centrado, etc. Toda una cantidad de opciones que son muy conocidas y también muy intuitivas y por ello no vale la pena perder mucho en esto. Podemos indicar el número de columnas o lo habitual va a ser designar la opción columnas dinámicas, lo cual nos va a permitir ajustarlas libremente. Para finalizar el texto hacemos clic en cerrar y ese texto que escribimos luego lo vamos a poder controlar con estos pinzamientos. Por ejemplo, si achicamos aquí, vemos cómo se corre el renglón hacia abajo y si modificamos el ancho nuevamente volvemos a tener un solo renglón. Con este otro botón vamos a poder controlar la altura de la columna, que por el momento, como es un texto muy chico, no podemos hacerlo. Para modificar un texto que ya hayamos escrito, simplemente hacemos doble clic y abrimos nuevamente el editor. Uno de los aspectos más interesantes que tienen esta herramienta de AutoCAD es que nos permite pegar textos que hayamos copiado en cualquier editor de texto. Por ejemplo, si yo ahora me paso a Word y selecciono algún texto, por ejemplo, selecciono todo esto y lo copio y vuelvo a AutoCAD, puedo pulsar el botón derecho y seleccionar pegar y AutoCAD me pega el texto que había copiado respetando el formato que tenía el texto. Si nos acercamos para ver, vamos a notar que aquellas palabras que estaban en negrita conservaron su formato y las que no lo estaban también lo hicieron. Voy a cerrar nuevamente y vamos a ver cómo funciona esto de las columnas. Al seleccionar el texto dijimos que podemos modificarlo desde aquí, ensanchar o comprimir el texto, o podemos modificar el alto de las columnas. Si reducimos el alto, va a haber texto que ya no va a estar en la columna y por lo tanto se va a crear en una columna aparte. Esta otra columna la puedo controlar a través de este pinzamiento y si vamos achicando vemos que lo que le quitamos a una columna se añade a la otra. Si le quitamos más espacio todavía, se añade la otra y si a esta también le quitamos,
se incorpora una tercera columna y así sucesivamente se van incorporando todas las columnas que nosotros necesitemos o queramos añadir a nuestro dibujo. Esto es algo totalmente flexible porque en el momento que esta columna tenga el espacio suficiente, las dos columnas añadidas van a desaparecer. Vamos a añadir de vuelta columnas. Si en determinado lugar queremos añadir un salto de columna para que todo lo que está a continuación de ese punto pase a la columna siguiente, hacemos doble clic para entrar a editar el texto, indicamos dónde queremos colocar el salto de columnas y venimos a columnas, insertar salto de columna. Todo el texto que viene a continuación salta automáticamente a la otra columna, aunque tuviéramos espacio suficiente para añadirlo en esta. Este comando, si bien es muy cómodo de usar para cuando precisamos escribir grandes cantidades de texto, genera objetos que le pesan un poco a AutoCAD. AutoCAD tiene algunas limitaciones en lo que tiene que ver con texto y los textos le ocupan bastante memoria a AutoCAD y estos textos en particular ocupan más memoria que los textos que creamos con la herramienta de una línea. Por ello, este comando debemos usarlo solo para estos casos cuando tenemos que escribir grandes cantidades de texto. Todo lo que sean textos sueltos que vayamos a incluir dentro de un plano, conviene siempre hacerlos con esta otra herramienta.